Ok, chicos, bueno, al fin me dejaron entrar. Muy bien. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días con todos. Vamos a iniciar ahora la clase hablando sobre lo que es la hemorragia digestiva baja, ¿no? Cuando hablamos nosotros de hemorragia digestiva baja, a ver, les voy a compartir. Si hay algún problema que no se pueda ver, me avisan, por favor. A ver. Ahí está. ¿Está claro? ¿Se ve claro? Sí, doctora. Háblenme, ¿sí? Sí, se ve claro. Ok, muy bien. Entonces volvemos otra vez. Bien, entonces ya la definición está clara. Es todo punto de sangrado que se produce a partir de lesiones situadas en cualquier localización del intestino por debajo del ángulo de Treis, ¿no? Inclusive hasta el ano. A ver, vamos a ver acá. Marcador con resaltador. Muy bien. Entonces, también recordemos, entre consideraciones, que del 15%, del 10 al 15% de todos los sangrados digestivos que presenta la población general corresponde a hemorragia digestiva baja. Sin embargo, las cifras en el adulto mayor aumentan de un 20 al 30%. Entonces, de todas las hemorragias que hay, altas y bajas, hasta un 15% son bajas, que es poco, ¿no? Pero en nuestros ancianitos aumenta. La tasa de hospitalización por hemorragia digestiva baja se incrementa hasta 200 veces más después de los 80 años. Ya vamos a ver por qué patologías. La mayor incidencia de hemorragia digestiva baja en adultos mayores está relacionado con la prevalencia de la enfermedad diverticular de colon y angiodiplasias en esa edad. Bien. Entonces, en la mayoría de los casos, esta hemorragia digestiva baja se autolimita y solo en un 10 a 15% tiene carácter persistente o recidivante. La incidencia anual de hemorragia digestiva baja grave es de 20 a 25 casos por 100.000 habitantes y la mortalidad es inferior al 5%, ¿no? Recordemos nosotros que en la alta está la mortalidad en un 10%, acá baja. Se presenta por lo común en edades avanzadas, por encima de los 75, 80 años, y eso también con frecuencia de enfermedades graves, antecedentes de intervenciones quirúrgicas. Entonces, según la evolución o la instalación, lo vamos a clasificar en aguda, crónica y oculta. En la aguda es aquella que es moderada, que es intermitente, y la masiva que amerita que llegue a una emergencia para medidas de resucitación. La crónica es la que tiene en forma intermitente periodos de sangrado, periodos de calma, y la oculta es aquella en que el paciente pues viene con una anemia y en los exámenes de Téveno se le encuentra una pérdida oculta de sangre, ¿no? La hemorragia de menos de 3 días de duración se considera moderada cuando el paciente está compensado hemodinámicamente, puede necesitar varios días antes de restaurar la hemostasia. Y la masiva, ya tenemos un paciente que viene pues en shock, ¿no? Con taquimia, taquicardia, hipotensión ortostática. Esto nos habla de gravedad. Hay una pérdida sanguínea, el 30% del volumen total, o a una velocidad superior a 100 mililitros por hora.
Además, tenemos también que la pérdida de sangre continua, varios días o semanas o intermitente, es la que conocemos como crónica. Y la oculta, como les decía, es que en los exámenes de ese se lo detecta o en pacientes que tienen anemia por déficit de hierro y después también de un resultado negativo de una endoscopía alta y baja y estudios de intestino delgado, pues también no se llega a determinar cuál es la causa. La etiología es variada, ¿no? Hay un porcentaje importante que calma y no tiene diagnóstico y va a depender también de la edad y la intensidad de la hemorragia. ¿Cuáles son los más frecuentes en los casos de niños? El divertículo de Meckel, que hayan pólipos en el colon, en el recto, duplicación intestinal o enfermedad inflamatoria como la colitis ulcerativa, que también se ve en la infancia. Si se trata de adolescentes, podemos ver como pólipos de colon recto, el divertículo de Meckel, enfermedades inflamatorias intestinales, enterocolitis infecciosa, fiebre tifoidea complicada. En adultos, ¿no? La patología orificial, enfermedad hemorroidal, pólipos también en colon y recto, cáncer colorectal, enfermedad inflamatoria intestinal, fiebre tifoidea, divertículos, angiodisplasias. Y en el adulto mayor, más es por angiodisplasias, divertículos o isquemia intestinal, ¿no? Acá vemos lesiones que podemos encontrarlo, pólipos, ¿no? Pólipos grandes, lesiones tumorales, ¿no? Ok. Y en la patología orificial, pues, la causa importante son las hemorroides. La fisura anal, que es un desgarro longitudinal que produce dolor, ¿no? El paciente con hemorroides probablemente no les va a dar dolor, solamente el sangradito, pero si hay dolor y sangradito es una fisura. O por lesiones traumáticas también, por golpe, por maniobras anorrectales, etc. Si hablamos de pólipos y poliposis, este comprende del 5 al 11% de causas de hemorragia digestiva baja. Se localizan en la zona recto-sigmoidea generalmente. El cáncer de colon más o menos hace un 20% y sobre todo en pacientes mayores de 60. Las divertículos del 3 al 5% y puede ser la causa más común en pacientes de la tercera edad como causa de hemorragia digestiva baja. También podemos encontrar angiodisplasias, no solamente en el estómago, sino también en colon, y son causas del 3 al 12%, las colitis isquémicas de un 3 al 9%, es una enfermedad isquémica más frecuente del aparato digestivo y la afección cólica más frecuente en el anciano. Trastornos de coagulación, tratamientos anticoagulantes. También en los antecedentes hay que estar preguntando sobre la medicación de nuestros pacientes. En las fiebres tifoideas complicadas puede haber enterorragia y puede haber hasta perforación. Igualmente tenemos que preguntar a nuestros pacientes si estuvo con fiebre, desde cuándo, etc. La tuberculosis intestinal, igualmente las enteritis actínicas, ¿no? Esto sucede en pacientes que han sido sometidos a radioterapia como cáncer de cervix y debido a que hay una alta radiosensibilidad en el recto sigma y el ilio se afecta en el 4 a 10%, así de estos pacientes que han sido sometidos a radioterapia y que acuden pues por sangrado rectal. Las enterocolitis infecciosas, las amebiasis, las bacterianas, las hemorragias disentéricas también, ¿no? Por diarreas disentéricas, por citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa, en un 2 a 8%, y el Crohn menos al 2%. Bien,
Definitivamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La melena, si es que ya hemos hablado nosotros, que es las características de heces negra, como alquitrán, con un olor característico, maloliente, sobre todo si es una hemorragia de colon derecho y el tránsito es muy lento. Lo que sí vamos a poder ver la rectorragia, que es la emisión de sangre por vía rectal, cualquier sea su origen, sobre todo lo vemos en sangrados de hemorroides. La hematoquesia, que son las deposiciones de sangre rutilante, roja, fresca, a veces también de aspecto vinoso, que pueden ir mezcladas con deposiciones, ¿no? Y la sangre oculta, que es solamente mediante el tébeno, el test del guayaco, o en forma microscópica, que puede ser de cualquier parte del tubo digestivo. Si tenemos un tébeno positivo, nosotros tenemos que ver si es de alto o bajo la causa del sangradito. Bien, entonces para hacer la evaluación inicial tenemos que ver cuál es la pérdida sanguínea, para ver también los riesgos, cuál es la comorbilidad de nuestros pacientes, ¿no? Para monitorearlos, para estabilizarlos. Igual que en la alta, las vías aéreas deben estar instaladas, darle 2 accesos vasculares venosos, ¿no? Y de acuerdo a la situación, hay que ver también en la historia clínica los exámenes auxiliares correspondientes. La anamnesis es muy importante cuando queremos determinar cuál es la causa de la pérdida sanguínea, ¿no? Hay que preguntar la cantidad, el volumen, cuánto hizo en la casa, a veces también es muy subjetivo, pero para esto tenemos nosotros, ¿no?, nuestras pruebas de ortostatismo y los signos clínicos para ver si hay una mala perfusión en el examen físico que nos diga que es un paciente con pérdida importante. Hay que tener también presente que la cifra inicial de la hemoglobina no siempre traduce la caída real, ¿no? Porque primero va a haber una vasoconstricción periférica y a la demora de la hemodilución, por lo que tenemos que hacer nuestros hematocritos seriados para saber exactamente en cuál es el nivel de la hemoglobina, el hematocrito. Entonces vemos nosotros acá algunas causas, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, cómo se ven estas lesiones, erosiones que están sangrando, ¿no? Presencia de pólipos, friables al roce en el momento de las deposiciones. La enfermedad hemorroidal, ¿no? Como ven estos paquetes venosos en el canal anal, acá ya le han hecho ligadura, se ha perdido una liguita para parar el sangradito de estas hemorroides que se han visto acá, rojas, ¿no?, congestivas. Los pólipos, que pueden ser de diversos tamaños, cuando son grandes como este, hace que la polipectomía sea más difícil. Y las angiodisplasias en el colon, ¿no? Lesiones vasculares que sangran activamente. Los divertículos. Cuando hay hemorragia diverticular, vemos estos sacos diverticulares como hay sangradito. ¿Y qué es lo que podemos hacer acá? Podemos poner nuestros clips metálicos que son de gran utilidad, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, que se ve hemorragia diverticular, se han puesto 1, 2, 3 clips y el sangradito pues ha parado. Entonces hay que hacer una evaluación inicial de todos estos pacientes, ¿no? Y sobre todo en los pacientes mayores de edad, porque de acuerdo a sus comorbilidades pueden descompensarse más fácilmente y ser fatal el desenlace. Entonces en ellos hay que hacer un electrocardiograma, ver cómo están sus enzimas cardíacas. Si el paciente está inestable o tiene varios procesos comórbidos, debemos de pedir el apoyo de la unidad de cuidados intensivos y ver la posibilidad de que vaya a una cirugía
de acuerdo al caso que encontremos. Tenemos que realizar también el examen de la zona perianal, el tacto rectal, ¿no? Y, de ser posible, hacer pues la colonoscopía para determinar la causa. En las endoscopías de hemorragias digestivas bajas graves, hay que pensar bien, por ejemplo, si es hematoquesia y no tenemos claro de que pueda ser de origen alto o bajo, se debería de hacer una endoscopía digestiva alta. Si hacemos la alta primero y no hay lesión sangrante superior, entonces hay que hacer la colonoscopía. Esta endoscopía debería ser realizada solo si es seguro para el paciente, ¿no? Y idealmente el paciente debería estar estable, frecuencia menor de 100 latidos por minuto, una presión sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Entonces, para la colonoscopía necesitamos nosotros preparar muy bien a nuestro paciente. Es la técnica diagnóstica de lesión en hemorragia digestiva baja y se realizará después de lograr la estabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver si hay hemorragia activa, si hay un vaso visible, si hay un coágulo adherido, ¿no? Para ver también cuáles son esos estigmas que podemos encontrar en estas lesiones. En todo caso, si es que mi paciente no puede ser sometido a una colonoscopía por diversas causas, tengo la angiografía selectiva, que es menos eficaz, tiene también una tasa de acertos diagnósticos hasta el 47%, y para que sea positivo tiene que haber un sangrado de al menos 0.5 mililitros por minuto, y las complicaciones también son pocas, entre 2 y 4%. Esta angiografía debe reservarse para aquellos que tengan hemorragia grave, persistente o recurrente, y en los que la colonoscopía también ha sido negativa por dificultad técnica, porque no se pudo realizar totalmente o porque aún se evaluó bien, todavía el paciente tiene sangradito. Entonces, esta angiografía para ver punto de sangrado, como vemos acá, esta extravasación allí. La gammagrafía con glóbulos rojos marcados con tecnesio 99, que son los radioisótopos, tiene una eficacia similar a la de la angiografía y también debe haber una pérdida de 0.1 a 0.4 mililitros por minuto de sangrado, para que eso sea positivo, la extravasación del isótopo, ¿no? Es más económica que la angiografía, es inocuo y solamente nos sirve para diagnosticar, pero no para terapéutica, como sí podría ser una angiografía. Entonces, por requerir un débito de sangrado sensiblemente inferior en el que se precisa la angiografía, es importante para detectar hemorragias activas. Se ha dicho que puede ser un buen procedimiento, pero es improbable que este estudio isotópico negativo se siga de una angiografía diagnóstica, ¿no? O se hace uno o se hace otro. Y acá vemos pues la angiografía, y el rojito son las pérdidas, la extravasación de líquido de sangre en la zona referida. También para el estudio del intestino delgado, ¿no? Es de ayuda el estudio con gammagrafía, con glóbulos rojos, marcados con tecnesio 99, los glóbulos rojos. Y más que hacer esta gammagrafía, también tenemos ya la posibilidad de hacer la enteroscopía, ¿no? Esta enteroscopía que les muestro acá es un endoscopio mucho más largo, que tiene unos balones que se van insuflando y es como si fuéramos remangando el intestino para evaluar los 5 o 6 metros de intestino delgado que tengamos que examinar.
Y la cápsula endoscópica es una miniatura, tiene lentes, batería, transmisión de microondas, se activa por más o menos 8 horas, que es el tiempo suficiente para que llegue al colon. Las limitaciones de esta cápsula endoscópica es de que si hay zonas de estenóticas o divertículos grandes puede quedar allí obstruyendo esa parte, ¿no? Pero sí es de gran ayuda. Esta cápsula endoscópica está contraindicada en pacientes con marcapasos, cirugías digestivas previas, si hay sospechas de estenosis, obstrucción intestinal. Y se pone pues un tipo holter al paciente y él durante 8 horas hace su actividad normal pasando su capsulita. El estudio radiográfico de intestino delgado, al igual que la radiografía de colon con vario, no nos son de ayuda cuando ya hay una hemorragia digestiva activa, ¿no? Pero sí de repente cuando ha parado la hemorragia y necesitemos nosotros ver también lesiones y que no se puede hacer otros procedimientos, ¿no? La tomografía o la resonancia son de primera elección si es que sospechamos de fístulas aortoentéricas. Y esta tomografía o resonancia también usan contraste endovenoso, tiene una efectividad de hasta un 99%. Entonces, si yo tengo una hemorragia digestiva baja, hacer mi diagnóstico sindrómico, mi evaluación, reanimación si es necesario. Si es que tengo sospechas de que si es alta o bajo, endoscopía, si esta es negativa, mi colonoscopía, ¿no? Que puede ser diagnóstica y de acuerdo a eso el tratamiento. Si esta colonoscopía es negativa, ¿no? Y la hemorragia digestiva ya se limita, se puede hacer los estudios del intestino delgado, como los que mencionábamos, ¿no? Puede ser gamografías, enteroscopía. Si no se puede realizar porque es muy grave la hemorragia, usar los radioisótopos, arteriografía, hacer diagnóstico y tratamiento si es necesario. Si persiste el sangrado, ya el paciente debe de ir a una cirugía para una laparotomía diagnóstica, ¿no? En un elevado número de enfermos que tienen hemorragia digestiva baja grave, esta hemorragia cede espontáneamente. Superado el episodio agudo, estos pacientes seguirán tratamiento y control médico y para ver qué tipo de tratamiento se debe hacer, endoscópico, quirúrgico electivo. Ya mencionábamos nosotros de la endoscopía precoz, ¿no? Si es necesario. Esta endoscopía baja, que es la colonoscopía, podemos ver si hay hemorragia diverticular, si hay angiodisplasia, si hay lesiones ulceradas en pólipos o si es un cáncer, o a veces también pospolipectomías en hemorragia o tienen hemorroides. De acuerdo a eso voy a usar mi tratamiento. Se puede usar inyecciones de adrenalina, termocoagulación, el argonplasma también, que es de gran ayuda, los clips metálicos. La angiografía nos sirve porque se puede poner inyecciones vasoconstrictores que pueden embolizar, ¿no? Como el FOA, y es eficaz para parar el sangrado y debe de ir a cirugía si es que tiene una hemorragia masiva. Si persiste la hemorragia y necesita más de 4 a 6 unidades de sangrado en 24 horas, la persistencia de la hemorragia durante 72 horas o antes que requiera 10 unidades y la recidiva grave ocurrida en los 7 días siguientes a su limitación, ¿no? Para todos estos casos, nos vemos a las 10. ¿Ya? Traen ya la historia bien hecha. Sí, ya. La resección segmentaria del colon, cuando se localiza la hemorragia, es el tratamiento de elección, si es que va a ir pues a una
laparotomía, ¿no? Y por el contrario también puede necesitar a veces hasta una colectomía subtotal. Eso también aumenta la morbimortalidad de nuestros pacientes. Bien. Ok. ¿Preguntas? Todo claro, doctora. ¿No tienen ninguna pregunta? No, solo si pudiese alcanzar la diapositiva a la delegada. ¿Perdón? ¿Solo sí qué? Solo si pudiese alcanzar la diapositiva a la delegada, para repasarlo luego. Ah, no te escucho bien, Derek. Si es que pudiese alcanzar la PPT a la delegada, para luego repasarla. Ay, Derek, yo pensé que estabas haciendo otra pregunta. Claro, claro que sí, le voy a No, todo pasar. claro, doctora. Ya, ok. Bueno, en cuanto a las hemorragias diverticulares, por ejemplo, siempre tenía una pacientita en esa fecha, cuando recién tuvo su primer episodio, tenía 70 años, ¿no? Y en la colonoscopía se le encontró divertículos, mayormente son en sigmoides, pero ella tenía divertículos en todo el colon, ¿no? Tenía al inicio tenía problemas de diverticulitis leves, venía, la controlábamos bien, hasta que comenzó a pasar el tiempo y venía la emergencia por hemorragia digestiva baja diverticular. En ese caso se compensaba se le reponía el volumen de sangre que requería, se compensaba en NPO, hidratación, etcétera, paraba el sangradito y salía de alta. Generalmente regresaba cada año, cada 2 años, ¿no? Por estos episodios. Como tenía otras comorbilidades también, no, en ese caso de repente se podría hacer una interconsulta cirugía para una cirugía ya más definitiva, pero el asunto era que los divertículos los tenía en todo el colon y y tendrían que hacerle colectomía total, ¿no? Con todas las consecuencias. Entonces pasaron los años, ya no hizo hemorragias, venía sus controles, muy compensada, y ya hace 2 años fue su último control acá conmigo, porque aparentemente ya estaba bien, tenía ya más bien otros problemas, ya había avanzado su edad, tenía ya 90 años, entonces había hecho hipertensión, tenía ya un poco de demencia senil inicial, ¿no? Y ya también tenía problemas de artrosis que le impedía a veces movilizarse. Ella era una paciente que la controlaba por muchos años, miren, ¿no? Desde que inició y se le diagnosticó y todo, ¿no? Entonces, bueno, lo malo, digamos, de esta pacientita, que aparentemente siempre los hijos me llamaban, está bien, me llamaron la semana pasada que se había quedado dormida con su velita y se había quemado, ¿no? Tenía quemaduras de 3er grado y falleció, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esta enfermedades diverticulares se pueden controlar muy bien si es que tienen una dieta adecuada, si es que se hacen sus controles, y las complicaciones más importantes son o diverticulitis o hemorragia diverticular, ¿no? Que generalmente, como les digo, se autolimita. Muy raro es de que puedan llegar a una cirugía. En el caso de diverticulitis en pacientes jóvenes, de 30 y tantos, 40 y tantos, que es raro, ahí sí las diverticulitis son severas, que a veces necesita solución quirúrgica, ¿no? Entonces eso también hemos tenido casos.
Bien, chicos, eso nada más les quería comentar. Un abrazo, cuídense mucho. Ya les mando el PPT a su delegada. ¿Ya? Sí, doctora. Doctora, la teoría de hoy es a las 3:30. 3:30, sí, podemos hacerla a las 3, ¿no? Si es que ustedes tienen disponibilidad. Voy a consultarlo con la delegada general y le confirmo. Si no, sería 3:30.